¿Cómo están, queridos alumnos? Tenemos aquí el tema de nuestra clase número 9, que se refiere a los accidentes gramaticales del verbo, que es la culminación, la conclusión. ¿Cuáles son aquellos accidentes que aún no hemos revisado? Es la voz activa y pasiva y también el aspecto verbal. Veamos en qué consiste. Muy bien. En este cuadro, en este esquema que yo ya les había adelantado cuando empezamos con los accidentes gramaticales, vimos cuáles son todos los accidentes gramaticales del verbo, que son 6: persona, número, voz, tiempo, modo y aspecto. Nosotros analizamos el modo, que puede ser indicativo, subjuntivo, imperativo, los tiempos de cada modo, presentes, pasados, futuros. Analizamos la persona, que puede ser primera, segunda, tercera, del número, que puede ser singular o plural. Pero nos falta ver la voz del verbo y el aspecto verbal. Entonces, vamos a fijarnos en qué consiste cada uno de estos accidentes. Muy bien, si hablamos de la voz del verbo, vemos que puede presentarse de dos maneras, en forma activa o pasiva. En la voz activa, el sujeto realiza la acción. Ejemplo, Salvador Dalí ilustró la edición más famosa ilustrada del Quijote. Verbo, ilustró. ¿Quién realiza la acción? Salvador Dalí. En cambio, en la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Acá el verbo es fue ilustrada. ¿Por quién? La edición fue ilustrada por Salvador Dalí. Veamos cómo se hace esta conversión. En la voz pasiva siempre se parte de un verbo transitivo. ¿Cuál es el verbo transitivo? El que introduce un complemento directo, el que da lugar a la pregunta ¿qué cosa? ¿Cómo se forma? Con el verbo auxiliar ser más el participio del verbo que se conjuga. El sujeto no realiza la acción, sino que recibe. Estamos hablando de la voz pasiva. Los verbos intransitivos entonces no pueden presentarse en voz pasiva. ¿Por qué? Porque no tienen un complemento directo que pueda realizar la función de sujeto paciente. Miremos acá. Si yo digo amo, ¿cuál es el sujeto? Yo amo, yo realizo la acción. Pero si digo soy amado, no la realizo, recibo la acción. Entonces se llama voz pasiva. Vamos a analizar otros ejemplos. Este es el esquema y fíjense cómo se pasa de la voz activa a la voz pasiva. Miren el ejemplo de la oración que está dividida en los cuadros azules. Mi profesora ha escrito 2 novelas. ¿Cuál es el verbo? Ha escrito. ¿Por qué dice que el verbo está en la voz activa? Porque es mi profesora el sujeto activo o sujeto agente que realiza la acción. El verbo ha escrito es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta ¿qué cosa? ¿Qué cosa ha escrito? 2 novelas. Es el complemento directo. Ahora, si yo voy a pasar a la voz pasiva, voy a decir ese complemento directo, fíjense la flecha cómo viene a la izquierda. El complemento directo, que era 2 novelas, ahora pasa a ser el sujeto pasivo o sujeto paciente. El verbo que estaba en la voz activa, ha escrito, se le agrega el auxiliar ser en el medio y dice han sido escritas. ¿Por quién? Por mi profesora. Por esa preposición por que se agrega al sujeto agente, ahora se convirtió en complemento agente. Entonces, el sujeto pasivo o paciente son 2 novelas. Como está en plural femenino, entonces el verbo debe coincidir, el participio del verbo compuesto debe coincidir en género y número. Por eso dice escritas. 2 novelas han sido escritas por mi profesora, que se convierte en complemento agente. Estos son los elementos de la voz pasiva. El sujeto pasivo o paciente, el verbo en la voz pasiva y el complemento agente.
Veamos otros ejemplos para poder retroalimentar. Miren este cuadro de la izquierda donde está la voz activa en color naranja y voz pasiva en color verde. La oración dice así: el viento derriba el árbol. Acá es más fácil porque el verbo está en presente y es un verbo simple. El sujeto agente es el viento porque es el que realiza la acción. ¿Qué acción? Derriba. Este verbo es transitivo porque da lugar a la pregunta ¿qué cosa? ¿Qué cosa derriba el viento? El árbol. El árbol entonces es complemento directo. Si yo voy a transformar a la voz pasiva, el complemento directo del árbol pasa a ser sujeto paciente. El verbo derriba, yo le voy a colocar el auxiliar ser, que está como es. ¿Por qué está como es? Porque el verbo está en presente, entonces el auxiliar ser tiene que estar en presente. Más participio. Lo que decía derriba, ahora dice derribado. Y el participio va en masculino singular. ¿Por qué? Porque coincide con el género y número de árbol. El árbol es derribado por el viento. Por el viento se convierte en complemento agente. Después de ser sujeto agente, se convierte en complemento agente. Último ejemplo. La radio difundió la noticia, acá en el cuadro de color verde. El sujeto la radio, el verbo transitivo, ahí donde dice VT, difundió. ¿Qué cosa difundió? La noticia, es un complemento directo. Yo voy a transferir a la voz pasiva y voy a decir la noticia. Ahí ya no puedo decir es difundida, voy a decir fue difundida. ¿Por qué digo fue? Porque el verbo de la oración activa es difundió, está en pretérito perfecto simple. Entonces el auxiliar ser también tiene que estar así. La noticia fue difundida por la radio. Por la radio se convierte en complemento agente. ¿Por qué dice difundida? Porque es la noticia femenino singular. Acá vemos varios ejemplos y quiero que se detengan aquí, ¿verdad? Ven, los niños rompieron el vidrio. El vidrio fue roto por los niños. Ahí se convierte en complemento agente. El profesor felicita al alumno. El alumno es felicitado por el profesor. Una empresa construyó mi casa. Yo tengo que fijarme en el verbo que está en negrita y veo que está en pretérito perfecto simple. Entonces al transformar a la voz pasiva voy a decir mi casa fue construida por una empresa. Eso es lo que tengo que cuidar. Y otros ejemplos más que tienen que mirarlo con detenimiento. Bueno, nosotros dijimos que algunos de los accidentes gramaticales son el modo, tiempo, voz, número, persona, aspecto. Nosotros ya sabemos qué es el modo y qué es el tiempo, qué indica. Ahora veamos qué es el aspecto. El aspecto verbal indica si la acción referida ya se ha completado, se llama perfectivo. Y si está en progreso, se llama imperfectivo en el momento de la enunciación. Expliquemos mejor con la siguiente. Veamos acá. ¿Cuáles son los tiempos perfectos? Cuando presentan la acción como ya terminada. Mario estudió Derecho en Madrid. Ya no estudia más, ya concluyó. Entonces, los tiempos perfectos son las formas compuestas, todas, de todos los modos, indicativo, subjuntivo y el tiempo perfecto simple del modo indicativo. Es el único simple que es un tiempo perfecto. Y luego todos los compuestos. El resto son tiempos imperfectos. ¿Por qué? Porque presentan la acción sin expresar si ha terminado o no. Mario estudiaba Derecho en Madrid. Es diferente que decir estudió Derecho en Madrid. Si yo digo estudiaba, es imperfecto porque no me dice si está concluida o no la acción. Todas las formas simples del verbo son tiempos imperfectos, excepto, como dijimos, el pretérito perfecto simple.
Acá vemos, el imperfectivo indica que una acción o estado es habitual o que no tiene límites definidos dentro del tiempo. Es descriptiva. Describe algo en el pasado, expresa una acción que no está acabada. Estaba pasando justo cuando algo lo interrumpió o la interrumpió. Los muchachos escriben los ejercicios cada día. Pueden seguir haciendo el verbo en presente. Los muchachos escribían los ejercicios cada día, es en pasado, pero no está concluido. En cambio, el perfectivo sí es una acción acabada. Los muchachos escribieron los ejercicios, aspecto perfectivo. O los muchachos siempre han escrito los ejercicios, ya es un tiempo compuesto que siempre va a ser perfectivo. Muy bien, con esto concluimos los accidentes gramaticales del verbo. Habiendo analizado la voz altiva, pasiva y el aspecto imperfectivo y perfectivo. Miren bien, analicen bien y lean el material de lectura para realizar los ejercicios del cuestionario. Muchas gracias.